Buen día, hoy vemos el tema 23, Anatomía de las hojas, que es el último tema del programa, pero recuerden que todavía faltan los temas 9 y 10 que no entran en los parciales, pero sí entran para el final. Las hojas se originan en el meristema apical del tallo. Acá tenemos un meristema apical de Coleus blumei, una Eudicotyledonia, donde podemos ver la formación de primordios foliares en forma inicialmente de protuberancias, lo que va a dar origen a la base foliar. Luego se va a producir un alargamiento del primordio y formación de los tejidos a partir de la protodermis, meristema fundamental y procámbio. Si continuamos con el desarrollo, vamos a ver que ya la protodermis origina una epidermis, el meristema fundamental da origen al parénquima fundamental y el procambium va a estar formando el haz. Cada hoja va a crecer por la acción de diferentes grupos meristemáticos. En las Eudicotyledonias, en angiospermas, vamos a ver que el meristema más activo es apical. Luego va a haber también intervención de meristema marginal, lo cual da origen a un crecimiento lateral y extensión. También hay meristemas en placa o laminares que forman las capas del mesófilo, adaxial o ventral para un crecimiento en grosor y también un meristema basal. Este meristema basal está principalmente activo en las monocotiledonias y las gramíneas. Acá tenemos una fotomicrografía de microscopio electrónico de barrido, donde podemos ver que el primordio foliar rápidamente tiene un crecimiento basal que envuelve al meristema apical y este va a formar un esbozo de vaina. El desarrollo de la hoja varía dependiendo de que ésta tenga un limbo simple o un limbo compuesto y que sea de una angiosperma Eudicotyledonia o monocotiledonia o también una gimnosperma. Como dijimos, la actividad del meristema se localiza en el ápice en las Eudicotyledonias, mientras que en las monocotiledonias y gimnospermas se localiza en la base. La hoja crece formando una lengüeta. El procambium va a estar interviniendo en la formación del pecíolo y la vena media. Luego van a actuar los meristemas marginales para que la hoja se vaya extendiendo hacia ambos lados, una hoja bifacial, y también va a haber un crecimiento adaxial. Si tiene pecíolo, la hoja siempre se va a conservar estrecha en su base, y en las hojas ensiformes, si recuerdan al gladiolo o belancanda, en las monocotiledonias, se va a suprimir los meristemas marginales y se va a acentuar la actividad meristemática adaxial, o sea que la hoja va a crecer radialmente. La formación de una lámina acicular, como en el caso de Pinus, se produce por falta de ese crecimiento marginal, para formar una hoja en forma de aguja. Duración y abscisión de las hojas. En las plantas anuales, las hojas mueran junto con las plantas. En las plantas leñosas, la defoliación es un fenómeno periódico, bastante complejo, que se produce en la mayoría de las especies por el mecanismo de abscisión. Dependiendo de la duración de las hojas en las plantas, vamos a encontrar que algunas tienen hojas caducas, llamadas plantas caducifolias, donde las hojas duran por lo general desde la primavera hasta el otoño y caen en conjunto ya entrado el invierno o hacia el invierno. Y también tenemos aquellas plantas que son de hojas llamadas persistentes o siempreverdes, donde las hojas pueden durar algunos años o renovarse todos los años, pero su caída no es evidenciada por la caída simultánea de todas las hojas, sino que van cayendo de una a una. El mecanismo de abscisión va a diferenciar dos capas superpuestas en la base de la hoja.
se va a formar como un anillo en la base de la hoja. Esa es la capa de abscisión, donde las células se van a indiferenciar y solamente se va a reconocer el haz que está penetrando en el pecíolo o la base de la hoja, y una capa protectora suberosa hacia el tallo. En ese anillo de abscisión que se forma en la base de la hoja, tanto la laminilla media como las paredes celulares se van a gelificar y la hoja entonces va a estar sostenida solamente por el haz vascular, que luego, de formación de tílides, con la ayuda del viento, van a caer. Esta zona de suberificación se llama así, o capa protectora suberosa se llama así porque allí se va a depositar suber, formando un tejido de cicatrización, lo que va a formar la cicatriz foliar, donde estuvo adherida la hoja, lo cual va a ser reemplazado posteriormente por una peridermis. Vamos a comenzar con las hojas de Angiospermas eudicotiledóneas y comenzamos por el pecíolo, donde si hacemos un trascorte del pecíolo o corte transversal, vamos a ver que la forma del pecíolo va a depender bastante de la forma de la lámina. Por lo general nos vamos a encontrar con una forma cilíndrica o cilíndrica aplanada, o también puede ser una forma extendida. La organización vascular en el pecíolo va a ser variable. Podemos encontrarnos con un haz vascular donde el xilema es interno y el floema es externo. También podemos encontrarnos con varios accecillos vasculares, uno al lado del otro, o incluso vamos a llegar a tener un anillo continuo de xilema rodeado por un anillo continuo de floema, como en el caso de Citrus. Si vamos a los pulvinos y pulvínulos, recordarán ustedes, cuando vimos hoja, que son estructuras o porciones que vamos a encontrar en pecíolos y peciolulos respectivamente. Estas porciones son hinchadas, con una superficie arrugada, la epidermis por lo general no presenta estomas, el accecilio vascular está sobredimensionado y está rodeado por abundante parénquima, y las células parenquimáticas que rodean a ese accecilio son de paredes delgadas y tienen muchas comunicaciones intercelulares, lo cual va a facilitar el rápido cambio de presión de turgencia entre una célula y la otra para efectuar el movimiento que normalmente hacen estos pulvínulos y pulvínulos. En la epidermis vamos a tener en cuenta el número y naturaleza de las capas epidérmicas, o sea, si es uni o pluriestratificada, el tipo y disposición de los estomas, si están en la cara inferior serían hipostomáticas, si están en la cara superior serían epistomáticas, o si están en ambas caras anfiestomáticas, tipo y disposición de los tricomas y la existencia de células especializadas. Recuerdan ustedes que en las hojas amplias de las eudicotiledóneas los estomas están dispersos. Como ejemplos de distintas epidermis vamos a observar la epidermis múltiple en peperomia, donde podemos observar una amplia capa de células epidérmicas que por lo general almacenan agua. La epidermis esclerificada en hojas de gimnospermas, donde vamos a tener varias capas de células esclerificadas, y epidermis almacenadora de agua en Mesembryanthum, una xerófila, donde podemos ver que hay células epidérmicas almacenadoras de agua, bien sobredimensionadas, en ambos lados, epidermis adaxial y abaxial, y en el medio un clorénquima homogéneo. Ahora, ¿cómo sabemos? Esto ya lo mencionamos, que estas son células epidérmicas y no del meristema fundamental, es por el estudio de la ontogenia o desarrollo de la epidermis, en este caso, la ontogenia de la hoja, y se comprueba que
Todas estas capas celulares provienen de la protodermis. Como dijimos, la disposición de los estomas también es importante. Por ejemplo, vamos a encontrar en Dianthus, el clavel, una hoja anfistomática, ya que se trata de una especie algo xerófila. Los estomas van a estar hundidos, o sea, un poco por debajo de la superficie de las células epidérmicas propiamente dichas. Aquí se pueden ver las células oclusivas y los estomas hundidos. En la hoja de ninfea vamos a encontrar que es una hoja epistomática por tratarse de una hoja flotante, es una planta acuática y la hoja está flotando. Por lo tanto, la cara inferior va a estar en el agua y la cara superior es la que va a tener el parénquima empalizada y los estomas. Llegando a un extremo en plantas xerófitas tenemos a Nerium oleander, donde vamos a tener los estomas en criptas. O sea, la epidermis se continúa en esta cripta. Además hay tricomas para favorecer la retención del agua y los estomas van a estar dentro de esa cripta. Por lo tanto, el aire caliente va a estar pasando en esta superficie a este nivel y no va a sacar el aire húmedo que va a permanecer en la cripta, además protegido por los tricomas para conservar el agua en la planta. Los tricomas de idioblastos son muy variados, repasen la parte de epidermis cuando la vimos y también estructuras secretoras. Maclura tintoria o varias especies de ficus pueden tener este tipo de idioblastos con cistolitos, la célula va a ser llamada litocisto, un anagrama de cistolito, y el pie celulósico. También vamos a tener distintos tipos de pelos tectores, glandulares, etc. Ahora vamos a ver cómo es la estructura de la hoja en Eudicotyledóneas. Y para eso, para ver el tipo de estructura, tenemos que centrar la atención en el mesófilo, o sea, la parte media de la hoja. Eso significa meso, medio, filo, hoja, donde vamos a tener el parénquima clorofiliano entre ambas epidermis, la epidermis inferior y la epidermis superior. En este caso vamos a tener un parénquima empalizada hacia la epidermis superior y un parénquima lagunoso hacia la epidermis inferior. Entonces la estructura en este tipo de hojas del mesófilo va a ser dorsiventral. El mesófilo puede ser homogéneo cuando está formado casi completamente por células redondeadas o alargadas en todo el espesor del mesófilo. Por eso vemos un tipo de célula o células similares desde la epidermis superior hasta la epidermis inferior. Por eso se llama homogéneo. En los casos de mesófilo heterogéneo, por lo general vamos a tener un parénquima empalizada, como vimos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, donde está formado por células alargadas, sin dejar espacios intercelulares, bien unidas unas con las otras. Podemos tener una sola capa o dos, como en este caso, pueden ser más. Y hacia la epidermis inferior vamos a tener un parénquima esponjoso o lagunoso formado por células irregulares, lobuladas, que se unen dejando grandes espacios intercelulares. Por lo general, en plantas mesomórficas vamos a tener hojas dorsiventral o bifacial o bilateral por la disposición de su mesófilo. Como la vimos en la diapositiva anterior, vamos a tener parénquima empalizada hacia la epidermis adaxial o superior y parénquima esponjoso o lagunoso hacia la epidermis inferior o abaxial. Por eso la llamamos hoja con dorso y vientre, o bifacial, dos caras, o bilateral, dos lados. En las plantas xeromórficas, como el clavel que habíamos visto en la diapositiva anterior con los estomas hundidos, vamos a tener hoja
isolateral, isobilateral, equilateral o unifacial, ya que hacia ambas epidermis, la adaxial y la abaxial, vamos a tener clorénquima en empalizada. Y en el medio vamos a tener clorénquima lagunoso. Iso significa igual, bi, dos, lateral. Dos lados iguales o equilateral. ¿Sí? También en las hojas céntricas o radiadas, o sea las hojas cilíndricas, vamos a tener un parénquima en empalizada que va a estar formando una capa casi continua, separados solamente en las porciones donde podemos en el transporte diferenciar una epidermis adaxial y una epidermis abaxial. El sistema vascular en la hoja va a estar formado por venas mayores y venas menores. Las venas mayores tomamos desde la vena media hasta en esta que es una venación pinada, y las venas menores las que van a formar las areolas o terminaciones hacia el margen o hacia el interior. En esas terminaciones de las venas vamos a encontrar xilema con traqueidas anilladas y helicadas. Vamos a encontrar también floema con elementos cribosos y un importante desarrollo de células parenquimáticas que van a actuar como células de transferencia, llevando solutos entre xilema y floema. En la vena media vamos a encontrar por lo general el haz, un xilema interno y floema externo, y en muchos casos puede haber cavidades glandulares, como en este caso una cavidad lisígena con mucílago. Vamos a llamar vaina del haz a las células que están rodeando a los accecilios en las hojas, y esa vaina fascicular puede ser parenquimática o esclerenquimática, o pueden estar mezcladas los dos tipos de células, parenquimáticas y esclerenquimáticas. Ahora, en muchas especies va a haber una conexión con la epidermis, que puede ser con una sola epidermis, en estos casos en la epidermis abaxial, ya que en la fotografía no se ve la epidermis adaxial. En este esquema sí podemos ver que la epidermis adaxial no está conectada con una extensión de la vaina, pero sí hay extensión de la vaina hasta la epidermis abaxial, y en esa extensión vamos a tener células con drusas. En esos casos el accecilio se va a llamar accecilio semitrabado. Si estuviera conectado con ambas epidermis se llama accecilio trabado. Pasamos ahora a las monocotiledonias y vamos a ver la epidermis, que la vamos a diferenciar en hojas bifaciales en epidermis adaxial o interna. Este es un ejemplo de una poácea, una planta de maíz, donde se va a distinguir, para ser hoja bifacial, una epidermis interna o superior o adaxial y una epidermis externa o inferior o abaxial. Esto no se va a distinguir tan fácilmente en hojas enciformes como la de gladiolo o en hojas cilíndricas como en Allium. En hojas angostas y alargadas, la epidermis va a estar formada por células tabulares, alargadas en el sentido de la hoja, y también los estomas van a estar dispuestos en filas longitudinales entre las venas. Esto no va a ser así en hojas anchas, por ejemplo en hojas de aráceas y otras familias con hojas anchas en monocotiledonias, y en gramíneas xerófitas. Recuerden que tenemos células buliformes en la epidermis adaxial. Repasen el tema de epidermis, para qué servían estas células buliformes en esas plantas xerófitas. Servían, si recuerdan, para plegar las hojas, ya que perdían presión de turgencia al perder agua la hoja, y entonces la hoja se plegaba para evitar la pérdida de agua. En hojas de monocotiledonias, entonces, vamos a encontrar que la diferencia con las eudicotiledonias va a ser por la posición de los estomas cuando hay series paralelas y tenemos hojas alargadas, la forma de las células,
también es diferente en la epidermis, por lo general van a ser alargadas, y la presencia de muchas células especializadas como células boliformes, células silíceas, células tuberosas. El mesófilo va a ser por lo general homogéneo, y esto se da generalmente en hojas erguidas, pero vamos a tener también muchos géneros con mesófilo heterogéneo, por ejemplo en Lilium, en Musa, Allium, Yucca. Acá tenemos el ejemplo de Allium, recuerden que es una hoja circular, acá está la cavidad interna y un mesófilo heterogéneo, parénquima heterogéneo, un haz vascular hacia la cavidad central. Esto es una hoja de palma donde vamos a tener que hay esclerénquimas que están separados o asociados a los haces vasculares en las monocotiledonias seromórficas. Acá tenemos una hoja de yucca donde también tenemos esclerénquima en cordones separados y asociados a los haces vasculares. Acá tenemos esclerénquima hacia la epidermis adaxial, tenemos un haz vascular y tenemos la vaina fascicular, ¿sí? En el caso de yucca vamos a encontrar clorénquima empalizada hacia ambas epidermis, un clorénquima lagunoso en el medio, por eso decíamos que tenemos casos de mesófilos heterogéneos, y como dijimos, esclerénquima que puede estar asociado o no a los haces vasculares, que estos haces vasculares van a ser colaterales. Ahora vamos a ver las modificaciones relacionadas con la fotosíntesis en las hojas. Recuerden ustedes que en esta materia no vamos a estudiar los procesos fisiológicos, eso lo vamos a dejar para fisiología vegetal. Acá simplemente vamos a estudiar la anatomía de las hojas relacionada con los tipos de fotosíntesis. Y vamos a comenzar con la estructura C3 relacionado con el ciclo de Calvin-Benson. Esta estructura, C3 o carbono 3, se da en la mayoría de las eudicotiledonias y en gramíneas de las tribus festucoide y hipoide, como la avena, la cebada y el trigo. Las características de la hoja son un mesófilo homogéneo difuso, haces vasculares con dos vainas, acá tenemos cinema y floema, y vamos a tener una vaina interna llamada mestomática con las paredes internas engrosadas, fíjense, formando una banda de Caspari, y por fuera una vaina fascicular externa parenquimática pobre en cloroplastos. En el ejemplo de esta fotografía también vemos un acecilio semitrabado, ¿sí? La extensión de la vaina va hacia solamente una de las epidermis. La otra estructura que vamos a estudiar es la estructura C4, carbono 4, o también llamada ciclo de Hatch-Slack o relacionada al ciclo de Hatch-Slack, que vamos a encontrar en algunas dicotiledonias o en gramíneas de las tribus panicoide y eragrostoide, como el maíz, el sorgo y la caña de azúcar, que justamente es el ejemplo que tenemos en la fotografía. Acá lo importante en esta estructura, lo que tienen que recordar en esta estructura, es el mesófilo radiado, ¿sí? O sea, la disposición de las células del mesófilo, las que tienen cloroplastos bien visibles, fíjense, estas que están acá, tienen una disposición radiada, ¿sí? Como si fueran rayos del sol saliendo desde el centro. Por ese motivo, también esta estructura es conocida como estructura Kranz, que significa corona, ¿sí? Tengan o hagan relación con estructura Kranz para recordar el mesófilo radiado. Ese mesófilo entonces va a ser también heterogéneo porque además de las células, estas células con disposición radial, vamos a encontrar otras células entre los haces que prácticamente no tienen cloroplastos o muy pocos cloroplastos.
Acá también podemos ver células foliformes, esas pueden estar o no. Lo importante es el mesófilo radiado y una de las vainas, pueden haber dos, pero vamos a mencionar los dos casos. En este caso hay dos vainas, una vaina interna esclerenquimática y una vaina externa parenquimática con cloroplastos grandes y paredes más gruesas que las células del mesófilo. Puede haber casos donde la vaina esclerenquimática falte y entonces solamente va a haber una vaina de las que va a estar formada por esas células con cloroplastos grandes y paredes más gruesas que la célula del mesófilo. Esa es la vaina que no puede faltar por el tipo de estructura o ciclo que se produce con esta estructura. El ciclo fisiológico se produce con esta estructura. Y acá vemos tres ejemplos de monocotiledóneas, donde uno de ellos va a ser estructura C4, una hoja de caña de azúcar, sacaron oficinaron. Las otras dos, el trigo y el poa, tienen carbono 3, ciclo carbono 3, y una eudicotiledonia, un amaranthus, también con ciclo o estructura carbono 4. Vemos ahora rápidamente las hojas de pteridófitas, solamente lo más general, y nos encontramos con que, que generalmente son plantas umbrófilas, vamos a tener que las células epidérmicas frecuentemente tienen cloroplastos. El mesófilo generalmente es homogéneo, aunque hay algunos casos que tienen estructura dorsiventral. Acá vemos los dos ejemplos, mesófilo homogéneo y heterogéneo en dos especies de Polypodium, ¿sí? Dos especies diferentes del mismo género de Polypodium. Acá es dorsiventral o heterogéneo y acá es homogéneo. Y también vamos a tener que presentan numerosos haces vasculares y la venación puede ser abierta o cerrada. Como ejemplo de hoja de gimnospermas vamos a ver dos especies, Zika revoluta, primero, ustedes recordarán o pueden ver en internet cuál es la planta de Zika revoluta, que parece una pequeña palmerita, pero que en realidad se trata de una gimnosperma y tiene hojas compuestas pinnadas. Acá vemos un corte de el raquis y de una pina. Acá vemos clorénquima en empalizada. La hoja es hipostomática. Ya tenemos más detalle. El mesófilo entonces es dorsiventral. Acá tenemos clorénquima esponjoso y una epidermis, por debajo una hipodermis con células de paredes engrosadas y podemos ver bien el clorénquima esponjoso. El otro ejemplo que vamos a ver es el de Pinus, esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en sus hojas aciculares. Cuando hacemos un transporte vamos a ver que la epidermis tiene estomas hundidos. Vamos a tener una clara hipodermis con células de paredes muy engrosadas. La hipodermis entonces está bien esclerificada y el mesófilo es homogéneo. En ese mesófilo vamos a encontrar canales resiníferos y dependiendo del tipo de hoja acicular vamos a tener uno o dos haces vasculares con tejido de transfusión rodeando los haces vasculares y una endodermis por fuera de ese tejido de transfusión. O sea, una cosa bastante rara. Fíjense, las células del mesófilo también tienen invaginaciones, lo que le dan una característica bastante especial a esas células.
es para aumentar la superficie. Entonces en los acecilios tenemos xilema interno, esta es la cara interna, o sea, epidermis adaxial, y esta es la cara externa o epidermis abaxial. El xilema entonces va a estar mirando hacia adentro, como siempre, el floema hacia afuera, rodeando los dos haces. Vamos a tener tejido de transfusión, donde pueden aparecer traqueidas, y rodeando ese tejido de transfusión vamos a tener una endodermis. Lo vemos ahora también en corte en microscopio. Fíjense, acá tenemos las células del mesófilo, donde podemos ver bien las invaginaciones. Acá tenemos la endodermis, que está rodeando el tejido de transfusión. Acá vemos mejor los dos acecilios, el xilema teñido de rojo hacia adentro y el floema hacia afuera. Acá está señalada la endodermis. Todo esto es tejido de transfusión. Como les decía, por ahí podemos ver algunas traqueidas. Y el mesófilo homogéneo con células bastante particulares con estas invaginaciones. Una hipodermis esclerificada y una epidermis también con células esclerificadas y estomas hundidos.